Muy buenas, bienvenidos a este gran día de viernes. Ya terminamos esta semana, ha sido una semana intensa con muchos temas de actualidad. Hoy vamos a tener también una intensa tertulia con nuestros compañeros Ricardo Martínez y Manuel Domínguez. Ya les advierto que vienen muy motivados, así que va a ser una tertulia muy intensa. Hablaremos de muchos temas de actualidad, la mayoría de ellos los que aparecen en las portadas de los medios de comunicación, de los periódicos y de la prensa de hoy. Periódicos y prensa que vamos a repasar ahora mismo. Comenzamos por El País. Ahí la ven, El País lleva en primera noticia: el juez requisa los contratos de Madrid con la red púnica, o la operación avala la implicación del entorno del presidente de la comunidad en los pagos ilícitos. También destaca una cuestión de las elecciones griegas: Iglesias busca en Grecia el impulso de Syriza. Y también un tema del que hablaremos hoy en nuestra tertulia económica: el Banco Central Europeo dedicará más de 1 billón de euros a estimular la economía. Los mercados celebran las medidas para animar la inflación. Vamos ahora al diario El Mundo. Ahí lo tienen. El Mundo abre con la tregua en el PSOE hasta las elecciones municipales. Ya saben que es un tema que ha ido siguiendo el mundo estos días. Pedro Sánchez y Susana Díaz pactan mantener la unidad hasta mayo. El secretario general apoyará a la líder andaluza en las elecciones anticipadas y a cambio esta no le cuestionará. En segunda lleva la salida de Bárcenas de la cárcel y una frase que el propio Bárcenas ha dicho: ni el PP ni Rajoy tienen nada que temer. El extesorero del PP salió anoche de prisión, como les decimos, y dijo que volvería a actuar igual y que había hecho caso al presidente del gobierno. Luis ha sido fuerte. Cambiamos también de diario ahora, vamos a ABC, como siempre, un único tema en su portada, el tema que decimos el tema estrella de nuestro debate de hoy: 1 billón para impulsar Europa. Draghi intenta descongelar la zona euro con una compra de bonos más ambiciosas de lo previsto y durante 1 año y medio. Pasamos ahora a la prensa local. Los medios locales abren, entre otros, por ejemplo, El Faro, con que la Policía Nacional detiene a un joven con una pistola cargada en El Príncipe. El llamado Bilal el Gordo se dedicó a disparar al aire eufórico al término del programa de Antena 3 en Tierra Hostil. El Faro también destaca un asunto importante que hablaremos también hoy en nuestra tertulia, en nuestra portada: menos paro. El desempleo retrocedió a lo largo de 2014 en unas 1.300 personas en la ciudad, según los datos de la EPA. Pasamos al diario El Pueblo. Ahí lo ven, esa pistola. Detienen a Bilal el Gordo por disparar con una 9 milímetros eufórico tras ver en Tierra Hostil. Y también otro tema que destaca: la ciudad estudia aumentar los turnos y las plantillas de los comedores escolares. Vivas valora el esfuerzo y el trabajo realizado por todas las partes implicadas e indica, gracias a ellos, hay un 20% más de alumnos utilizando este servicio. Cerramos este repaso a la prensa local con el medio digital Ceuta al Día, que abre con que Vivas repudia el sensacionalismo de En Tierra Hostil y a los que dan una imagen sesgada de Ceuta. Y también un tema que hablaremos en nuestra tertulia: Trace cobrará más por más maquinaria, más horas de trabajo, más empleo y mejor servicio. Estos son los temas que destaca hoy la prensa nacional y local. De ellos, como les decimos, hablaremos ahora en un ratito en nuestra tertulia con Ricardo Martínez y con Manuel Domínguez. Luego vendrá nuestro compañero Javier Sacone, su sección de entretenimiento. Ahora nos vamos a ir un pelín de tiempo a publicidad y enseguida estamos aquí de vuelta. Hasta ahora. Muy buenas, bienvenidos a Gran Vía. Ya estamos aquí en nuestra parte de tertulia. Vamos a comenzar, como siempre, con la tertulia nacional. Hoy tenemos con nosotros, como ya he anunciado, a Ricardo Martínez y a Manuel Domínguez. ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos. Buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta vuestra casa, que ya era vuestra casa mucho antes de que yo estuviera aquí. Bueno, vamos a empezar por esos datos de la EPA, esos datos de paro que salían ayer, que venían a decir algo así muy contradictorio, como que el paro baja en España en casi 500.000 de personas en lo que viene a ser 2014, pero que sube en el último trimestre y que también sube en referencia a cuando llegó Rajoy al gobierno. ¿Cómo leemos estos datos? Hombre, pues los leemos como casi siempre, pero no siempre. Es decir, los leemos mal. Evidentemente en el último trimestre se ha incrementado nuevamente el paro y las cosas van un poquito a peor, pero los leemos bien porque interesa que vienen unas elecciones muy pronto, que el Estado pues tenga mejor pinta, ¿no? Entonces, pues interesadamente vamos a decir cuál es el dato que le gusta al gobierno decir. Pues eso, casi 500.000 de personas más han encontrado trabajo. Lo que pasa es que ahora hay que preguntarse qué tipo de trabajo han encontrado, ¿no? Claro. No hace mucho salía una panadería que te ofrecía trabajar 9 horas diarias, 7 días a la semana por 500 euros. Ese es el tipo de trabajo que va a hacer que crezca nuestro país, es el trabajo que se está buscando. Ese trabajo, si uno de los trabajadores de esos 500.000 es el que trabaja en ese tipo de jornada, pues yo prefiero no ser ese trabajador, yo prefiero un trabajo que sea digno, ¿no? Creo que ayer o antes de ayer emitía el Consejo de Europa un informe en el que decía que España no garantiza dignidad a sus trabajadores, que es algo salvaje, ¿no?
En la Europa en la que nos encontramos ahora, en el siglo XXI, resulta que la dignidad de nuestros trabajadores, de los trabajadores españoles, no está garantizada en nuestro país. Creo que eso es lo que hay que preguntarse a posteriori, ¿no? Vale, ya hemos reducido, las listas del paro en 500.000 de personas en un año, pero ¿qué tipo de trabajo estamos creando? ¿Qué situación es la que estamos dejando realmente? Sí, como yo decía ayer, hablaba aquí con el compañero que venía, parece más una cuestión estadística casi, ¿no? Porque se habla de la calidad del empleo, como dice ahora Ricardo, incluso de la competitividad. ¿España es más competitiva? ¿A costa de qué? Sí, no, es gracioso porque hay un dicho, en los círculos médicos siempre hay un dicho, es decir, la operación fue un gran éxito, pero el paciente está en la UBI, es decir, claro. Esa es la radiografía que nos define en estos momentos. Hemos terminado, desde que Zapatero deja el gobierno, ha incrementado el paro en 182.000 personas a 31 de diciembre de 2014, es cierto que hay más contratación, porque hablan solo de que se contrata más gente, pero ¿de qué forma? Pues 2 horas, 3 horas, 5 horas, y sobre todo en sectores como la hostelería se está demostrando que se contrata una persona 2 horas y trabaja 12. Y esta es la situación que, por eso hablaba Ricardo con el criterio de que realmente la dignidad de las personas dónde está, ¿no? Y este es el gran problema al que nos enfrentamos. Yo creo que hasta las elecciones el progreso informativo va a ser ese, que mejoramos, pero realmente después vemos las colas del paro y se van incrementando, porque realmente con las ayudas que van a venir vamos a seguir con la misma tónica. Claro, sí, eso también es otra cosa que yo decía. Ahora vienen las elecciones, interesa mucho vender ciertos mensajes y parece ser que España se está recuperando, según dicen, pero esa recuperación de la macroeconomía no llega a la vida real, por lo menos a la gente de a pie. Claro, que al final es lo que importa. A mí me da igual que los grandes números, las grandes cifras, que el Banco Central Europeo haya decidido invertir o meter un montón de millones de euros en todas partes, pero si a mí no me los está dando, yo al final no veo la repercusión real sobre mi economía. Ahí es donde está realmente el quid de la cuestión. Ahí es donde está también el tema del trabajo. O sea, al final esa dignidad, esa situación en la que el trabajador de España a veces es pobre, pero ¿cómo puede ser eso posible? ¿Eso en qué cabeza entraba hace una década o hace 5 años? Que tuviera la gente trabajo y sin embargo no pudiera pagar las facturas. Esa nueva figura que denunciaban las asociaciones, ¿verdad? Del pobre trabajador. Y sin embargo eso se está dando. ¿Se está dando por qué? Porque ha habido mucho recorte salarial, porque ha habido mucho recorte en la contratación, porque ha habido mucha pérdida de garantías sociales que se habían conseguido después de luchar mucho tiempo las organizaciones sindicales y que se perdieron de un golpe. A mí me sorprende mucho lo que ha costado, tantísimo como ha costado, levantar toda esa situación y lo fácil que ha sido derrumbarla, ¿no? Ahí la ley de Murphy, cuando las cosas pueden ir mal, van a ir mal, y si pueden ir a peor, van a ir a peor, ¿no? Pues esto es así. Lo sencillísimo que ha sido destruirlo todo y que todo se vaya destruyendo, con el trabajo tan enorme que nos ha costado llegar hasta donde estábamos hace 8 o 10 años. ¿Y se podrá volver hasta donde estábamos o por lo menos recuperar parte de esos derechos que vosotros decís que se han perdido con... Mira, el otro día, analizando una de las cosas que planteamos en este programa hace un tiempo atrás, que estaba Ricardo, hablamos de que había ciertos analistas que calificaban los poderes de estos que nos ponen el futuro muy negro, estos que, estos no son los que nos interesa que salgan en los medios, pero hablaban fundamentalmente de que la crisis ha llegado para quedarse. Y claro, lo va analizando uno con el tiempo y con la perspectiva que nos da la historia siempre, aunque sea la historia reciente de meses atrás, y te das cuenta que, claro, tú dices, tenemos 5,5 millones de parados, desde el punto de vista empresarial, tenemos 5,5 millones de personas que podemos utilizar a bajo coste para nuestras empresas porque van a trabajar por lo mínimo que le demos. Entonces realmente empezamos a hablar de esclavización del trabajo, de un trabajo poco digno, como hablaba Ricardo, hablaba de una situación realmente que no podíamos pensar hace 10 años atrás. Es decir, que tú como empresa, como gran empresa, no hablamos del tío que tiene una tienda que tiene 2 o 3 trabajadores, no, porque es que ese es un trabajador, ese no es un empresario. Claro, en realidad, claro, porque es autónomo, se tiene autocontratado, pero en realidad ese es un trabajador. Entonces, tiene ahí una masa de esclavos que tú por 200 euros al mes, y tú dices, encima con las ayudas que yo recibo, pues me sale gratis este trabajador y lo tengo esclavizado trabajando 12 horas al mes y no tengo que ir a China a mover una empresa porque la China ya la tengo aquí en Europa. Sí, y esa es la situación que hay creada. Y los controles, porque entiendo que esa situación que tú dices se da, creo que todos más o menos conocemos algún caso de este tipo, vosotros me imagino que más que yo, pero entiendo que debería haber unos controles precisamente para evitar que esto ocurra, que la gente se aproveche de la reforma precisamente para contratar trabajadores a bajo coste o por una hora que trabajen 6 o 12. Hombre, los hay, las organizaciones sindicales somos uno de esos controles, pero también pasa una cosa muy importante y es que hay mucha gente que está tan necesitada, como dice Manolo, que prefiere, que se conforma con esa situación.
situación y dices, bueno, pues cuando llegue a una situación mejor, pues a lo mejor sí empiezo a reivindicar un poco lo que son mis derechos y las garantías que se deberían de cubrir ante un trabajo, pero el problema es ese, que nosotros, hombre, no llegamos a todas partes si no conocemos realmente una situación que se esté produciendo. O sea, si a ti te contratan en precario, tú eres quien tiene que informarnos. Nosotros podemos supervisar y lo hacemos, y perseguimos y buscamos, pero lógicamente no podemos estar en absolutamente todos los centros de trabajo, ¿no? Cuando eso sucede, a veces es el propio trabajador el que te dice, no, pero no hagas nada porque si no me van a despedir, o si no claro, me van a bajar o me van a quitar, o al final va a ser peor. Ahí ya entra la labor de la administración, ¿no? Lógicamente la inspección de trabajo, por ejemplo, en ese sentido tiene muchísimo peso, que sus inspecciones son, yo sé que son, por ejemplo, en la ciudad son frecuentes y además tienen siempre resultados positivos. Y ese trabajo es el que se realiza de inspección, me refiero, y de control, pero sobre todo es muy importante que el trabajador se dignifique a sí mismo y diga, no, hombre, no, yo por esto no voy a trabajar, o no voy a trabajar este número de horas, o no voy a hacerte el juego como empresario, porque al final lo que estoy facilitando es que esa situación permanezca y se perpetúe en el tiempo, ¿no? Sí, al final termine perjudicando a más gente, porque claro, si uno acepta, hay muchos que tendrán que terminar aceptando porque si no se van a quedar fuera de juego. La figura famosa del Esquirol, ¿no? Del que trabaja a pesar de que la reivindicación del resto de trabajadores, claro. Esto es muy exagerado, ¿no? Pero uno no puede trabajar a cambio de eso, de un plato de comida o de que me den un sitio donde vivir. Eso no puede ser. Claro. Sí, es que además va mucho con la idiosincrasia de los pueblos, porque siempre hablábamos, históricamente, por ejemplo, el País Vasco en ese sentido ha sido muy reivindicativo. Nosotros lo hablamos hace mucho tiempo, sindicalmente esto lo hemos hablado siempre. En Andalucía, si el primer trabajador de la cola no acepta 600 euros, lo va a aceptar el segundo. Claro. Pero, por ejemplo, no tiene por qué, la generalización no tiene por qué ser un elemento objetivo, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el País Vasco y después Cataluña ofrecen un trabajo por 1.200 euros y no va nadie. Lo ofreces por 1.800 y empieza a haber gente. Pero es que el segundo, si no le das 1.800, no va tampoco, y el tercero tampoco. Entonces va en la idiosincrasia de las personas, empresario y trabajador, el no ofrecer un sueldo que no sea digno. Entonces, yo creo que hay que cambiar también la mentalidad del empresario, ¿no? Es decir, objetivamente se puede vivir con 200, 300, 400 o 600 o 1.000 euros, realmente se puede vivir con 1.000 euros, cuando tú realmente reconoces en tus contabilidades internas que tienes una plusvalía importante, un importante contingente de beneficio al cabo del año. Claro. Entonces, yo creo que es unívoco, ¿no? El concepto de ciudadanía, a dónde lo tenemos cada uno, ¿no? Yo creo que también el empresariado no ha captado la idea de que estamos en tiempos de crisis y no han querido reducir su beneficio. Los empresariados grandes, por supuesto, claro, digo, los que tienen beneficios, habrá empresarios que lo estén pasando muy mal, pero yo entiendo que hay empresarios que, siguiendo con los mismos beneficios que tenían, han decidido recortar plantilla. Es decir, ellos no han hecho el esfuerzo de mirarse adentro y decir, oye, igual puedo ganar un poquito menos, pero que siga funcionando esto un poco mejor. No, sino repercuto todo lo que está pasando en los trabajadores y al final el que paga todo esto, como siempre decimos, termina siendo la mano de obra. Claro. Muchísimas empresas que siguen repartiendo beneficios a trocho y mocho y que parece que la crisis no va con ellos, que han despedido a 1.000 trabajadores, pero que después resulta que arrojan dividendos o que se reparten beneficios, claro, o que sus altos directivos pues tienen un sueldo que, bueno, que es desorbitado, que eso es inalcanzable, no, es incalculable. Entonces, claro, es lo que tú dices, pero es que la cultura empresarial, como dice Manolo también, es lo que falla en gran parte en este país, pero porque fallan las medidas que se toman para que esa cultura empresarial sea la que debe ser, que es una cultura competitiva, luchadora, que quiere tener una empresa mejor y que lógicamente quiere tener a los mejores trabajadores porque son los que mejores beneficios le van a dar. En este país se contrata muchas veces, desgraciadamente, o la mayoría de las veces, porque un trabajador es barato, porque está subvencionado, o porque la seguridad social me va a costar más barato, o porque me va a costar menos despedirlo, porque se ha complicado tanto la contratación y tiene tantísimo coste contratar, que al final el empresario, en lugar de estar buscando la calidad del trabajador, lo que está buscando es el abaratar costes. Se ha dado una situación súper curiosa con el tema de esta EPA, es que se ha incrementado mucho la contratación de mayores de 50 años, que me parece muy beneficioso y me parece muy necesario, porque es verdad que había cierta edad a la que te quedabas en el paro y ya era prácticamente imposible volver al mercado laboral, ¿no? Pero ¿por qué se ha incrementado? Se ha incrementado no porque el empresario haya visto en esa persona ese conocimiento, ¿no? Esa antigüedad, esa calidad como trabajador, sino porque se ha subvencionado y se ha facilitado que se reduzca el coste de la contratación de ese tipo de trabajador, de un trabajador con esa edad. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es liquidar todo lo complejo que es el proceso de contratar y todo el coste que se produce de hacerlo, y seguramente el mercado laboral crezca y no hacer lo contrario, abaratar el despido. Un empresario responsable no le importa el coste de despedir a un trabajador, porque no lo va a tener que despedir, porque es un buen trabajador. O sea, esa es la mentalidad que habría que tener y no la contraria.
vamos a hablar de otras medidas precisamente también para intentar solucionar la situación. Digo, medidas las que aplica el Banco Central Europeo, que anuncian hoy los principales medios. Vemos la portada de ABC, no es mi diario favorito, pero aquí está, es una portada llamativa. Hombre, hay que decir las cosas como son. Es una portada, a mí me gusta la portada porque son muy llamativas, ¿no? Draghi, 1 billón de euros para impulsar Europa. ¿Qué te parece a ti eso? Yo es que cuando un político se pone a hacer economía me echo a temblar, porque es que la historia de Draghi, necesitaríamos 2 programas para contar la historia de Draghi, pero el tema es siempre lo mismo. Si van a poner dinero en el mercado para que los bancos lo almacenen porque está a 0,25, no vamos a ningún sitio otra vez. Es decir, otra vez estamos con más de lo mismo. Lo importante es que definitivamente esto llegue a las familias que tienen que consumir y a las pequeñas y medianas empresas que son los que quieren dinero para que su empresa crezca. Contratar, no contratar, modificar sus condiciones de trabajo, lo que sea. Pero claro, estamos con lo mismo siempre. ¿Va a llegar a la familia ese dinero? ¿Va a llegar a la mediana y pequeña empresa que son las verdaderas generadoras del empleo? No lo sabemos. Estamos a la expectativa, porque yo creo que todavía no se han establecido los cauces de dónde tiene que ir ese dinero realmente. Es decir, no es preferible que sea la administración la que realmente asuma la posibilidad de redistribuir este dinero a través del ICO, porque medios hay, y si no se inventan como el agua caliente, porque si se lo vamos a dar de nuevo a los bancos, otra vez volvemos a la misma situación que nos ha precedido estos 2 últimos años. Sí, sí, y ya sabemos los resultados de esa medida, y además, curiosamente, me llamaba poderosamente la atención que además este billón de euros no va a ir a parar a los países que más lo necesitan. Es decir, Grecia no tiene posibilidad de recibir esos 60.000 euros, Irlanda tampoco, ya estamos otra vez con lo mismo. Y los países más empobrecidos, esto va a servir para comprar deuda alemana, española, francesa, italiana, y no sé si algún país más. Es que yo no me quiero meter en profundidades, pero es que esa es la realidad. Y española... Española ya veremos, ya veremos hasta que tiembla. De momento sí, va a comprar deuda española, pero bueno, ya veremos. Claro, si es que esto es siempre lo mismo. Hombre, es algo que se le ha pedido mucho al banco desde hace muchos años, que comprarse deuda para poder sacar esto. Pero, ¿qué hace el banco? El Banco Central Europeo no tiene dinero, pero tiene 10.000 millones o 12.000 millones de euros. Tampoco dice que van a poner 1 billón. Es que estamos hablando de barbaridades, de brutalidades económicas, ¿no? Y ellos tienen 10.000 millones de euros. 16.000 millones van a poner mensuales. ¿De quién es este dinero? Porque al final, el Banco Central Europeo, ¿ese dinero de quién es? Pues ese dinero es de todos esos países que están metidos en la Unión Europea. Es decir, al final, lo que vamos a hacer es redistribuir otra vez la riqueza de los ciudadanos, porque 1.400.000 euros creo que es, ¿no? Sí. Es el PIB español en un año. Que es una locura de pasta. Dinero, sí, 1 millón de millones, ¿no? Para que si después no llega... un americano escuchando, que no sé... Si después no llega a donde debe llegar, que es realmente a la calle, pues eso va a ser un problema. Pero es que si llega a la calle también va a ser un problema, porque corremos el riesgo de una superinflación, de que esto se dispare y haga que los precios vuelen por los aires. Corremos el riesgo, ¿no? Él ya ha anunciado que la intención poco menos que es lo que pretende. Inflación. Eso es imposible. Claro, que es lo que pretende. Sí, que lo que él busca es que, pues nada, que suba, que todo sea más caro al final, pero que todo sea más caro, pero que los salarios bajen, porque por otro lado vamos a imponer otra vez una serie de recortes, una serie de medidas que deben tomar los países a los que se les vaya a comprar la deuda. Al final esto tiene toda la pinta de que lo que están buscando es abaratar el euro. No sé por qué, pero sospecho que quizá tenga algo que ver con el tratado que se está comerciando, con el tratado de comercio, y haga que al final el euro y el dólar, que es algo que se ha tratado durante mucho tiempo en economía, acaben valiendo lo mismo, se equiparen lo máximo posible, porque el euro ha pegado un batacazo, claro, lógicamente. Ante la llegada de una cantidad de dinero masivo, sí, las bolsas han subido, pero es que el euro ha bajado, es decir, somos más pobres. Claro. Yo quiero hablar ahora precisamente en relación con esto, de algo que lleva tu nombre, del efecto Ricardo. Yo no lo sabía, en términos económicos se llama así, tú eras culpable seguro. No tengo ni idea. No, el efecto Ricardo al parecer le llaman a ese lo que los economistas, a mí me hace gracia un poco, llaman el peligro de la deflación. Claro, hombre. Que a mí me hace gracia porque la deflación... Claro, es un peligro si hablamos de que los precios bajan un 20 o un 30%, como dicen los teóricos economistas, ¿no? Si baja un 20%, claro, se forma un círculo vicioso, bajan los precios, las empresas tienen menos beneficios, despiden trabajadores, hay menos demanda, siguen bajando los precios. Así sí, pero si baja un 0,2%, lo único que hacemos es beneficiar un poco a la gente como nosotros, a la ciudadanía, y eso es lo que esta gente digo, los políticos de ahí arriba, llaman el peligro de la deflación, el efecto Ricardo. Yo prefiero que le pongan mi nombre a un huracán en vez de a una crisis económica, pero bueno. Es que seguimos, esto es la pescadilla, esto es el círculo vicioso, vamos a ver. ¿Tú te crees realmente que cuando hablan de cifras del 0,25 que ha sido la subida de los salarios, de las jubilaciones, y ahora resulta que este mes, cuando los jubilados vean la nómina, se van a dar cuenta que del IRPF le han subido el 0,47? ¿Qué significa? Que el 0,25 es una subida
entre claro, no, al comillas. final le han bajado las Claro, pensiones, obviamente. entonces, hablamos de 3 euros de subida, que es una porquería, y resulta que van a cobrar 3 euros menos los que quizás tengan la pensión más alta, que estamos hablando de cifras estratosféricas. Que son los que cotizan, claro. Claro, que son los que cotizan. Entonces, 3 euros arriba, 3 euros abajo, ¿realmente hay modificaciones del estatus económico en la vida cotidiana de los ciudadanos? Realmente es un absurdo. Cuando hablamos de cifras de deflación del 0,2, ¿realmente estamos hablando seriamente de economía o estamos hablando de otra cosa? Yo creo que esto es al final un mantenimiento de una política económica nefasta que no saben ellos ni el resultado que va a tener, o al menos así lo veo yo, desde el punto de vista que si lo que quieren es ayudar a los amigos para que realmente sus empresas sigan teniendo grandes beneficios a costa del erario público, pues me parece muy bien que lo diga. Mira, yo quiero ayudar a mis amigos y la única forma que tengo de hacerlo es poner 1 billón de euros en el mercado para que mis amigos se sigan beneficiando, porque realmente, si eso no beneficia a la unidad familiar, realmente yo no le veo sentido. Y vamos a lo mismo, a perpetuar un sistema y que desde luego, entiendo, quizá no se está mirando por el interés general, y en este caso digo el interés general de los europeos, porque es una medida a nivel europeo. Pero se está mirando por el interés de Alemania sobre todo, ¿no? Pero se está mirando, como sí, siempre, verdad, claro, como siempre, Europa, porque curiosamente después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de todo, se ha convertido en la gran potencia económica, que yo creo que los griegos fueron los que amenazaron a Alemania con decirle que le devuelvan la deuda a los griegos, porque es verdad que se les perdonó mucha deuda a Alemania. Es que a veces uno escucha cada cosa que alucina, pero es verdad, no se toman las decisiones, o no se toman a tiempo, porque quizás si esto se hubiera hecho cuando empezó la recesión, cuando realmente en el año 2007-2008 empezaron a caer países como moscas, pues a lo mejor hubiese surtido el efecto que se pretendía, que era pues parar el golpeo, ¿no? de la explosión de la burbuja inmobiliaria, del problema de la deuda y tal. Pero al final se toma esa medida cuando ya realmente el euro estaba contenido, se estaba bajando, la situación económica en Europa parecía, aunque todo el mundo advertía que a lo mejor entrábamos en otra recesión, parecía que más o menos se mantenía, y sin embargo llega ahora mete un montón de millones en el mercado otra vez, en la calle supuestamente, o por lo menos en los bancos, y eso hace que el euro se pegue un batacazo, que todo el mundo sea un poquito más pobre, que las empresas pueda comerciar con más facilidad hacia el exterior, porque claro, si yo hago una devaluación de mi moneda, hace que yo al exterior pues tenga más capacidad para que mis productos sean más atractivos, ¿no? A otros países. Tanto le gusta la competitividad. Hace que Europa sea más competitiva. Por eso digo que quizá tenga algo que ver con ese tratado que están ahí negociando a oscuras en un cuartito al que nadie tiene acceso para el libre comercio, ¿no? Es la pinta que tiene. Al final, entre trabajadores más pobres, entre trabajo precario y entre la devaluación de la moneda, a ver dónde va a parar esto. Si es que además, mira, nos hablaron hace tiempo de que el euro era una maravilla, sí. De que estar dentro de la zona euro era el no va más, que había que, independientemente de las tensiones de contabilidad interna de los países que hubiera, por no cumplir el Tratado de Schengen y unos ciertos criterios de cuantificación, que además los acuerdos de Maastricht había que cumplirlos, bueno, pero el euro es, digamos, el paradigma, y ahora resulta que si observas la Unión Europea, tú dices, bueno, vamos a ver, si Polonia ha crecido hasta el año 2012 el 15,8 y no tiene la moneda euro, no tiene la moneda euro. Suecia y Reino Unido tampoco tienen el euro porque están ahí, a ver, Suecia está por delante, los británicos lo tienen claro que no van a entrar en el euro. Los suecos están que no sabe todavía si entrarán o no entrarán, pero claro, a los polacos le ha ido muy bien, porque el 78%, por ejemplo, de las exportaciones de Polonia van a Alemania. Ha habido 2 años de recesión sobre el 15,8, que son los datos de la OCDE, pero realmente tú dices, bueno, si esta gente sigue creciendo, si no hay tensiones de tesorería en este país y no tiene el euro, ¿qué paradigma representa el euro realmente? Yo hablo beneficiando realmente a la economía de los países que estamos dentro del euro, a la economía familiar nuestra, a la francesa, a la italiana. ¿Hay beneficios? ¿No hay beneficios? ¿Es bueno seguir en el euro? ¿No es bueno seguir en el euro? Es decir, si otros están creciendo al 15,8 y no están en el euro, ahora los polacos dicen que no quieren entrar en el euro, porque no, ¿cómo van a entrar en el euro creciendo a ese ritmo? No, lo que van a hacer es comprar euros. Claro. Están baratos. Claro, evidentemente. Los van a apalancar y ya los venderán cuando suba otra vez. Sí. Claro, entonces, todo eso está ahí encima de la mesa. Yo creo que las elecciones de Grecia van a decir muchísimo, porque Grecia va ahora hablaremos, la segunda parte la comenzamos hablando de Grecia, que creo que es muy interesante. Yo creo que se va a abrir la puerta, no de Pandora, pero sí de otras posibilidades, o a lo mejor un cambio de rumbo en la política monetaria, pero en definitiva todo eso está encima de la mesa. Y lo que está claro, que el macro beneficio que vamos a tener con el euro no lo estamos teniendo. Bueno, nuestra economía familiar española se vio muy mal y muy afectada con la entrada al euro,
porque no hubo control de la administración sobre los precios y ya sabemos todo, lo que valía 100 pesetas pasó a valer 1 euro. Y eso es lo que ha provocado realmente, eso sí que es realmente deflación en el bolsillo de la familia. Eso sí que es una deflación, metafóricamente hablando, en el bolsillo de la familia. Lo vamos a dejar aquí por el momento, vamos a pasar un segundito a publicidad. A la vuelta, ya saben, vendrá Laura Ortiz con las noticias locales, con toda la actualidad de Ceuta, y después a la vuelta seguimos hablando, y si os parece bien empezamos por Grecia, que me parece un tema muy interesante, y también de algunos asuntos locales que hay que tratar. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Muy buenas, ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Ahora vamos a conocer las noticias de Ceuta de la mano de nuestra compañera Laura Ortiz. Laura, ¿cómo está la mañana? Buenos días, Nacho. Pues la mañana va bien. Hay mucha actividad en la ciudad y comenzamos porque el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, está visitando en estos momentos los juzgados de Ceuta. Allí además se reunirá con los titulares de estos juzgados y de la sección de la audiencia para conocer las necesidades y los problemas que tienen estas sedes. Ya en la tarde de ayer, del Río y el vocal del Consejo del Poder Judicial, Gerardo Martínez, firmarán un convenio de colaboración en materia de formación con la ciudad autónoma, en el que se incluirá la realización de las jornadas jurídicas. Y vamos con más cosas, porque el Partido Popular inaugura hoy su Convención Nacional 2015, el pistoletazo de salida de cara a las próximas elecciones autonómicas. El presidente de los populares ceutíes, Juan Vivas, va a participar dentro de esta convención en la ponencia Seguridad y Justicia, en la que también intervendrá el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Será a partir de las 6 de la tarde. La encargada de inaugurar esta cita será la secretaria general del partido a nivel nacional, María Dolores de Cospedal. No existe ningún inconveniente legal a la modificación del contrato de trace, así lo cree Vivas, y así ha respondido a las críticas de Caballas sobre la consistencia jurídica del informe de la secretaria general, que la coalición califica de ambiguo. Yo creo que el informe de la secretaria general es definitivo, en el sentido de que pone de manifiesto que no existe ningún inconveniente legal para proceder a la modificación del contrato. Creo que ese es su cometido. Vivas se muestra magnánimo al respecto de las críticas de Caballas, y aunque admite que la oposición está en su derecho de disentir, pues esa es su naturaleza, insiste en que la ampliación del contrato para pagar a trace 1,5 millones de euros más por la limpieza viaria está dentro de los límites de la ley. Y luego ya lo demás forma parte del ámbito de la oportunidad política, y ahí comprendo que desde el punto de vista de la oportunidad la posición de Caballas sea distinta a la posición del Gobierno. La posición del Gobierno es que dentro de los límites que la ley permite, pues hacer un mayor esfuerzo en materia de limpieza. La modificación del contrato, subraya una vez más, fiel a su discurso, obedece a la necesidad de mejorar las prestaciones de un servicio contratado en época de crisis. Pero la crisis, sostiene Vivas, ya acabó y la ciudad puede permitírselo. Es evidente que ya no estamos en esa situación. Tampoco quiero con esto poner de manifiesto que las exigencias se han acabado, no es así. Vivas da por terminada la crisis, pero advierte: aunque hay margen, todavía es pronto para demasiadas alegrías. Hay que seguir por la senda de la estabilidad presupuestaria y del rigor en el gasto, pero tenemos más margen de maniobra. Y a Vivas, como a la mayoría de los ceutíes, no le ha gustado nada el programa de Antena 3 en Tierra Hostil sobre el yihadismo en Ceuta. Un reportaje sesgado y sensacionalista, ha lamentado el presidente. Desgraciadamente le tengo que decir que es uno más. Y yo, que ya tengo 62 años, voy a cumplir recientemente, pues estoy muy acostumbrado al tratamiento que a veces Ceuta recibe por parte de algunos medios, de algunos programas de ámbito nacional. Lo tengo que decir claramente. A mí me parece que vienen con una idea preconcebida. Y me parece que vienen buscando fundamentalmente el sensacionalismo, que vienen buscando pues la manera de llamar la atención para de esa forma conseguir una mayor audiencia. Y creo que son poco respetuosos con la verdad en su conjunto. Creo que hay una manifiesta intención de ofrecer una imagen sesgada y una imagen parcial.
El Boletín Oficial de la Ciudad ha publicado las ayudas económicas a través de Procesa para financiar los gastos de matrícula de un curso académico de estudios de posgrado o máster en España y en cualquier otro país miembro de la Unión Europea. Son ayudas destinadas a jóvenes de entre 16 y 25 años hasta los 30 años en caso de discapacidad, que costearán hasta el 80% de las matrículas con un máximo de 5.000 euros. El plazo de solicitud se abre hoy mismo y se puede obtener información física en las oficinas de Procesa, en el Polifuncional del Príncipe y en la Escuela de la Construcción. Pues bien, Nacho, hasta aquí la información de esta mañana de viernes. Ya sabe toda la gente que está en casa que tendrá más noticias a partir de las 8:30 aquí en Ceuta Televisión. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Pues muchas gracias, Laura. Ya veían que una de las noticias destacadas de nuestro informativo era esa opinión de Juan Viva sobre el programa En Tierra Hostil, y veo que eso os ha gustado. ¿Qué os pareció a vosotros el programa, si es que lo viste? Sí, yo sí lo vi. Yo no sé si Manolo lo vio, pero yo sí lo vi. A mí el programa, es verdad, tiene razón el presidente, ¿no? Es sensacionalista y anda buscando pues lo que anda buscando. Para eso hicieron el programa, lo hicieron para buscar eso, no para otra cosa. Pero yo sí que voy a decir que esta ciudad es muy hipócrita, es decir, ¿dónde está la segunda parte? ¿Dónde está la parte en la que dice, pero es verdad que eso lo hemos visto y está ahí y hay que vigilarlo, y si tú te pones a hablar con la Guardia Civil o con la Policía Nacional o incluso con el Centro Nacional de Inteligencia, pues te dice, hombre, preocupación hay. Y están mosqueados y están vigilantes y no hay que bajar nunca la guardia. Entonces no se puede ser tan hipócrita. Me recuerda a lo del informe del Instituto Elcano, que salió todo el mundo a criticarlo. Es que hay que ver lo que ha dicho. Pero no seáis hipócritas, no seáis mentirosos. Decir la verdad, decir lo que piensa la gente en la calle, decir lo que se ve realmente y decir que vais a hacer algo para solucionar esa situación de desprotección tan absoluta que hay en la barriada del Príncipe y que se está trasladando hacia abajo, porque ahí lo que hay es una desprotección social que está generando ese tipo de situaciones, ese tipo de reivindicación absurda que no tiene sentido, porque en un país como el nuestro eso no tiene sentido, y en una ciudad como la nuestra no tiene sentido, y sin embargo se está produciendo. Bueno, y ahora la parte política, que es la que tiene que intervenir en una situación como esta, ¿qué va a hacer? Aparte de decir pamplina, aparte de decir es que eso es mentira, es que están buscando, porque eso lo dicen todos los partidos, ¿eh? Sí, eso no lo ha dicho el presidente, lo dicen todo el mundo. Es que es una opinión sesgada, es que están buscando el sensacionalismo, no sé qué. Muy bien, lo estarán buscando, pero lo han encontrado, es que lo han encontrado. Sí, entonces, eso se está produciendo. Más que evidente. ¿Qué hacemos para resolverlo? Claro, es que el tópico de que probablemente la realidad supere la ficción, si es un programa en cierta medida de ficción, porque si lo queremos, hay que entenderlo también en los términos que lo que andaba buscando. Claro, si lo queremos plantear así, yo creo que con los datos en la mano el tema es serio. Claro. El tema es serio. Yo, por ejemplo, me quedo un poco perplejo cuando veo que los franceses van a destinar 750 millones de euros a vigilar a 3.000 personas, de los que saben que 1.000 son radicales. Yo creo que los anglosajones lo tienen más claro. Es decir, 1.000 radicales, si son, o sea, si la administración dice que hay 1.000 radicales, de los 3.000 que van a vigilar, 3.000 son radicales, vamos, blanco y en botella, ¿no? Claro. Yo no destinaría 750, es más barato montarlo en un avión. Es más barato, ¿no? Sin entrar en otras disquisiciones. Lo montas en un avión y punto, ya no hay que vigilar a nadie, ya te ahorras 750 millones. Entonces, yo creo que a mí me gustaría que la Administración me dijera qué medidas preventivas está tomando en este sentido. Si queremos un código penal que no sea punitivo como el que quieren sacar a la luz y más medidas de seguridad, que es la prevención, pues que nos digan qué medidas preventivas se están tomando, porque realmente, ¿cuántos son? ¿50, 100, 200, 350? Porque en la televisión nos hablan de que, por ejemplo, tienen controlado 350, o sea que tú sabes que 350... ya lo sabes porque antes de montarse en un avión los tenía en el fichero, si no nos dice, no compaginas datos, es decir, si dice en un avión han salido 350, pues porque antes sabías que esos 350 existían. Entonces, ¿qué medidas preventivas se están tomando en ese sentido y hasta qué punto hay una realidad subyacente ahí que no nos quieren reflejar realmente con datos y con imágenes? No sé yo, ¿tú cómo lo ves, Ricardo? No, eso, ya te digo, el problema es ese, que no se quiere atajar el problema, no se quiere buscar realmente la raíz de la situación que se vive socialmente hablando en una zona como el Príncipe, en Ceuta, que está al lado de una frontera que es incontrolable, porque lo hemos hablado aquí 1.000.000 de veces, que ahí entra y sale, y aquello de loco. Incontrolable, gestionada como se gestiona. Como se está gestionando, efectivamente. A eso me refiero, que en la actualidad es una locura, que entra y sale la gente, gente que se queda, gente que entra, mafias que se están constituyendo allí para controlar todo aquello, que hay apuñalamientos, que hay robos, que hay de todo. Entonces, toda esa situación al lado de una barriada que
se está empobreciendo a un ritmo brutal, que no se tiene controlado ni siquiera el empadronamiento, no se sabe cuánta gente vive allí, claro. que no se le está dando la prestación social que se le debe dar y que al final sirve muy bien para que los políticos salgan todas las veces que haga falta, todos, a hacer campaña diciendo porque vamos a mejorar las barriadas, porque vamos a mejorar las dotaciones de tal y cual, pero vamos a ver, pero eso no es el problema es social, no de infraestructura. Pero ¿cuántas veces va usted a levantar la carretera y va a meter una tubería? ¿50.000? Pero si es que al final la gente no quiere eso, lo que la gente quiere es trabajar, quiere educación, quiere sanidad, quiere que realmente sus necesidades estén cubiertas para dedicarse a hacer pues lo que hay que hacer, que es trabajar y tener una vida en comunidad y buena, ¿no? Que al final se nos llena la boca a los ceutíes de la convivencia y de que aquí conviven muchas culturas y de que hay mucha convivencia, y cuando salen estas cosas a ellos les molesta, a los políticos les molesta, porque se demuestra que esa convivencia está cogida con pinzas. Y que está cogida con pinzas porque ellos no están haciendo las cosas que deben hacer y están creando una brecha social enorme entre 2 o 3 poblaciones, y tienen a una gente en una situación relativamente cómoda y a gente que lo está pasando muy mal realmente. Vamos a cambiar de asunto, si os parece, vamos a esas elecciones griegas que anunciamos antes. Anunciar también que se acaba de decir en Twitter, nos lo comentaba la compañera Laura Ortiz, que Alberto Garzón ya es el candidato oficial, esto no son elecciones griegas, obviamente, es en España candidato oficial de Izquierda Unida a las elecciones españolas que habrá en noviembre, a la presidencia del gobierno. Y bueno, lo quiero relacionar con las elecciones griegas porque están aquí ya este domingo. Parece que Syriza, ese partido, bueno, no es nuevo, un partido que lleva desde los años 90, pero partido que está dando el boom, que hasta ahora no tenía ningún tipo prácticamente de representación, y supone un cambio, y se está haciendo bastante paralelismo con las elecciones españolas, y lo están haciendo principalmente los políticos, aunque ellos luego lo nieguen. Pero Rajoy ha ido a apoyar a un candidato a Grecia, Pablo Iglesias ha ido, Cayo Lara ha ido. Es decir, no me digas que esto no se parece a las elecciones españolas, porque si no, ¿qué haces allí? Claro, tú dices que Alberto Garzón no se presenta allí, pero casi. O sea, sí. Porque está claro, tanto implicación como están teniendo todos los partidos con lo que está pasando allí por interés, claro, porque al final es lo que tú dices. O sea, si queremos asemejar el discurso de este partido griego con el de Podemos o con el de Izquierda Unida, ahora que se han renovado, bueno, pero es que esta gente lleva ya muchas legislaturas en Grecia, estos no son nuevos, no han salido de la noche a la mañana, saben más o menos lo que hace, incluso gobiernan territorios y están demostrando que lo están haciendo más o menos bien y que están redistribuyendo todo con mucha más coherencia de lo que se está haciendo, por ejemplo, en nuestro país. Y aparte, la situación de Grecia no es la situación española. Ellos han pasado por una situación de crisis mucho más dura que la nuestra. Hombre, allí se despedían funcionarios, tal cual, funcionarios a la calle despedidos porque no había para pagarle la nómina. Entonces, comparar aquella situación con esta, con la nuestra, pues no me parece de recibo, aunque lógicamente los partidos lo van a intentar, que me parece un error por su parte, porque al final lo que van a conseguir es que aquellos resultados que se van a producir este fin de semana se trasladen a España, haciéndoles un flaco favor. Es decir, el que gane, hombre, a lo mejor triunfa, aunque ahí se han puesto Podemos e Izquierda Unida a competir, a ver quién de los dos se lleva el gato al agua, pero el resto, por ejemplo, Mariano Rajoy, que fue a apoyar a esta gente, sí, a la democracia, como es, no me acuerdo. Es una democracia cristiana. Sí, que fueron nueva democracia, ¿no? Exactamente, nueva democracia, que fueron allí a apoyarlo. Como se pega un batacazo, pues Mariano Rajoy tendrá que asumir el batacazo, aunque dicen que lo mandó Merkel. Entonces, bueno, una cosa por otra. Sí, representaba más a Europa que a España. Sí, que a España. Claro, yo sigo pensando que como los intereses son globales, pues los mayordomos tienen que acudir a la mesa de una manera global, es decir, allí donde esté el fuego van a acudir. A mí no me bajan del burro en ese sentido. Yo creo que Grecia es la puerta de otras posibilidades económicas, de otro rumbo económico, de otras decisiones políticas importantes, y entonces los grandes intereses económicos se juegan mucho por alguien que puede en un momento dado romper ese equilibrio financiero que también le ha ido a las multinacionales, claro, de convertir China en Europa en China y de, bueno, como hemos hablado antes, de la esclavización del trabajo, y que probablemente Chipras lo tiene muy claro. Va a funcionar un poco casi como laboratorio, ¿no? Es decir, la gente está muy expectante a ver qué hace ese partido allí, porque, bueno, puede ser que en otros sitios haya partidos o propuestas similares, y no digo que será de Podemos, porque a mí personalmente me parece, estudiando un poco el asunto, que se parece más a Izquierda Unida, pero ya entiendo que son, bueno, cuestiones de como cada uno lo quiera ver. Pero es verdad que no, que se está tomando un poco como laboratorio, a ver si este gana, que parece que va a ganar, si Alexis Tsipras gana, bueno, qué hace, cómo funciona, cómo afronta ese problema que tiene Grecia, y si eso se podía aplicar en otros países. Yo creo que no va a hacer ninguna locura. De todas maneras, hay un pueblo en España que lo gobiernan ciudadanos. Hicieron un partido los ciudadanos y dijeron, asociaciones de vecinos, ¿no? Vamos a gobernar nosotros, porque los políticos que hemos tenido hasta ahora, pues no. Claro. Entonces, pues todos los que viven allí, pues más o menos van asumiendo puestos dentro del ayuntamiento y han conseguido recuperar la economía de su pueblo. ¿Por qué? Pues porque ellos han aplicado la economía a su vida,
cotidianas y han dicho yo no voy a ganar dinero como concejal o como lo que sea, el puesto que le haya dado a cada uno, el de deporte, el de cultura o el de que sea, sino que voy a dedicarme realmente a hacer cosas para mis convecinos y para mis ciudadanos y para mi pueblo. Entonces ha sido tan sencillo como eso. Y han triunfado, han conseguido remontar al pueblo, lo han sacado de la crisis y ahora pues tienen las arcas, vuelven a tenerlas llenas. Es que es tan simple, es que cuando hablan de mensajes del sentido común, no sé qué, pues sí que es verdad, pues sí que es tan sencillo como, es verdad que un pueblo no es un país, está claro, y que no hay que atender a las mismas necesidades, pero al final es eso, al final es dedicarte a gobernar para la gente o dedicarte a hacer castillos en el aire y a gobernar para intereses en lugar de para personas, ¿no? Entonces, a ver qué hace. De todas maneras, yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que en Grecia no van a hacer nada descabellado, no van a salir del euro, no van a hacer ninguna locura, que saben que al final volver al drama. ¿Te imaginas? Eso, dudo mucho que eso acabe pasando. Lo que pasa es que, lógicamente, es una buena herramienta para negociar con Europa. Eso está claro. Y en este sentido es gracioso porque cada vez que Pablo Iglesias, hablando de la consideración a nivel europeo que pueden tener de los líderes, ¿no? Es decir, hay una idea en España de Pablo Iglesias que coincide solo un 30% con la idea que tienen los europeos de Pablo Iglesias y concretamente sus compañeros eurodiputados. Es decir, Pablo Iglesias se ha convertido en todo un líder de la izquierda plural y aquí en España parece que Pablo Iglesias es quien gobierna y Pablo Iglesias es quien comete los errores del gobierno, ¿no? Si tú observas los medios, Pablo Iglesias es el que causa los problemas en este país, el que emite el Real Decreto de la reforma laboral, sí, el que quita dinero de las pensiones, el que quita camas de los hospitales, el que le quita a la universidad 75 millones de euros este año, el culpable de todo eso, porque si os dais cuenta, todavía no he visto ni al PSOE ni al PP decir, este va a ser el programa económico de este año. Sí, en cambio Podemos sí lo ha hecho, ¿eh? Podemos sí, salió y... Bueno, pero Podemos puede hacer lo que quiera porque no está en el arco parlamentario. El problema es que sale Pedro Sánchez, que le están haciendo la cama ahora, que no sabemos qué va a pasar. Sí, entonces, ahí está el pobre. Entonces, no sabemos si va a ser Susana o... Sí. Ya se lo hicieron Pepe Borrell, ¿te acuerdas cuando Pepe Borrell ganó la secretaria general y luego... A ese sí que lo puso las bases del partido, a ese lo puso realmente las bases del partido. A este le ha puesto el aparato orgánico, ahora lo va a quitar el aparato orgánico, la otra que sube, que baja. Entonces, si os dais cuenta, PP y PSOE todavía no nos han dicho cómo van a solucionar los problemas del país y le están atacando a Podemos porque lo que hay que cubrir son los asientos, el mío, el tuyo, el del otro, que son 6.000 euros todos los meses y la vida que llevo. De todas formas, sí, para decirnos cómo nos dijeron en las últimas elecciones, cómo han solucionado los problemas del país, y me refiero al PP, y luego lo que hicieron, vamos a bajar los impuestos, vamos a crear 1 millón de puestos de trabajo, el paro va a bajar. Eso decía Rajoy. ¿No? Claro. Pero todos lo dicen, el anterior, el pleno empleo. Sí. el de Podemos, también dice que va la renta básica, ahora ya no. Ahora no sé qué. Quita la deuda, ahora reestructuración. Así es que al final la política, lamentablemente, la política es eso. Tienen muchas miras y te venden mucho humo y después supongo que a la hora de echar la papeleta a cada uno tendremos que valorar quién va a ser realmente más coherente o más consecuente con lo que ha dicho y quién no lo va a ser, ¿no? Y a ver cómo queda el panorama, porque un país roto con 4 o 5 partidos políticos con la misma cantidad de diputados, eso va a ser muy difícil de gobernar. Eso va a ser muy yo difícil. creo que al final... Yo también hablo ahí, siempre que alguien me hace esa propuesta, ¿no?, de que eso es democracia, es decir, parece que solo se puede gobernar la mayoría. No, en absoluto, pues yo no digo que no sea lícito ni legítimo, lo que digo es que va a ser difícil. Otra cosa, nos ha pasado en Ceuta teníamos montones de partidos en la asamblea sentados y aquello pues llevó a lo que llevó, a votar masivamente a un partido que venía como Podemos, pues con una nueva un nuevo discurso, con una nueva propuesta que ilusionante y que al final pues se tradujo en otra cosa, ¿no? Pero es eso, es que la democracia es así y tiene que responder a las necesidades de los ciudadanos, pero eso no quiere decir que sea fácil después, ¿no? Claro, también es que ahí hay que pedirle responsabilidad a los políticos, es decir, yo no puedo votar en contra de todo lo que se me presente delante porque lo propone el contrario, y a todo lo que presente yo porque lo presento yo no. Tengo que votar lo que me parezca más interesante a favor y menos interesante en contra, interesante en términos de interés general. Obviamente, lo que no puede ser ese juego de niños chicos, ¿dónde está lo ha propuesto el PSOE? O en este caso aquí en Ceuta, pues lo ha propuesto Caballa, me lo cojo yo, voto que no y ya lo reformularé si me interesa. Pero si eso fuera así, no existirían los políticos. Claro, pero si es que no harían falta, claro. Pero si es lo que tú decías de que esto es democracia. Claro, eso es democracia. Sí, mira, el otro día, porque hablando de lo que un planteamiento que tuvimos aquí acerca de cómo podían quedar las elecciones generales, yo me acuerdo que trabajamos en un documento, en el departamento de la facultad, trabajamos en un documento que fue una cena del año 1966. Es un documento que está en la Fundación Francisco Franco y es realmente una cena que tuvo en aquel momento era príncipe de Asturias, el príncipe de España. Y en esa cena
porque Franco estaba muy pendiente de lo que hacía el príncipe, pues no sabía si le salía rana o no le salía rana. Entonces en esa cena acude Garrigues Walker, acude una gente del Opus, acuden banqueros, y entonces en esa cena se habla realmente del posfranquismo, y en esa cena se dice que realmente hay que hacer una ley electoral muy a la medida para que haya un bipartidismo, la pluralidad política quedara en partidos pequeñitos, es decir, se podría hablar de pluralidad política en partidos pequeños, pero que hubiera una clara democracia cristiana y una socialdemocracia muy centrada, y así consolidar una monarquía parlamentaria durante mucho tiempo. Claro, eso lo traslada, estamos hablando del año 1966, lo traslada a la actualidad y el planteamiento ha quedado perfectamente claro, con una ley electoral que bueno, deja pocas dudas de cómo está la situación. Sí, pero eso al final lo que conduce es que el que gobierne realmente es la bisagra. Claro, claro. Que es el que te apoya los presupuestos, claro, por ejemplo, en noviembre, y te claro, dice, pero tienes que darme, y si esa bisagra resulta que es nacionalista y que solo tira para su territorio, al final... Como ha pasado durante muchas legislaturas. Claro, porque hablaban del concepto de lealtad, había que ser leal al pacto de gobierno de la transición, de decir, la unidad de España, todas las estructuras jerárquicas que había, no había que modificar nada, y sobre todo no dar un paso atrás en cuanto al concepto de monarquía parlamentaria, porque ahora sí estamos hablando de monarquía federalista, porque claro, tampoco no saben cómo le van a poner al niño. Y en ese sentido, yo creo que eso que tú hablas de la democracia total, pues bueno, a pesar de que el sistema electoral no permite una pluralidad de partidos, porque sabéis todos que no es lo mismo un diputado por Barcelona que un diputado por Madrid, que eso me parece una barbaridad, me parece una barbaridad total. Entonces, dentro le ha salido rana el propio sistema electoral, porque ahora parece, no pensaban que en la baraja existiera Podemos, claro, y esto va a romper la baraja en cierta medida, ¿no? Y eso va a propiciar, pues eso, un cambio probablemente de dirección en todos los sentidos, el económico y el social, sobre todo el económico. ¿Qué pasaría si llega Podemos a Ceuta en términos políticos? Obviamente no sabemos qué propuestas traerían, pero ya aquí ya estuvo, como tú dices, fue una propuesta distinta o ilusionante, y al final salió rana. ¿Y tú crees que la gente volvería a confiar en una propuesta distinta aquí en Ceuta? Se habla de que si se presentaran conseguirían 2 diputados, bueno, se habla, las encuestas lo dicen. No sé si eso sería así realmente, pero... No, es verdad que este año el panorama parece que es un poquito más, que está un poquito más esparcido, ¿no? Tú hablas con la gente en la calle y durante mucho tiempo has visto que el voto iba directamente al Partido Popular, con victorias que han arrasado en los últimos años, pero lógicamente tantos años en el gobierno eso te quema y te acaba pasando factura, y todas las decisiones son buenas y todas las decisiones son malas, y las malas son las que al final a la gente le va pesando, y al final son sobre las que se toman decisiones. Y es verdad que parece que va a estar todo un poco más repartido en las próximas elecciones, después ya veremos, ¿no? Y si se presentase Podemos, pues pasa un poco igual. Cada uno con su discurso, cada uno con intentar ilusionar, aprovecharía lógicamente el tirón tan grande que tiene a nivel nacional, sobre todo con eso, con los planteamientos que la gente dice en la calle, porque al final de lo que se están aprovechando es de esa situación que todo el mundo vive, que en el bar, que en la cafetería, que en el trabajo, que en todas partes comentamos unos y otros, que es, pues esto no debería de pasar así, esto debería de ser de la otra manera. Ellos han cogido ese discurso y lo están soltando por ahí, pero yo creo que en Ceuta no pegaría un pelotazo como pegó el Gil, por ejemplo, como va a pegar, o parece que dice la encuesta que va a pegar Podemos a nivel nacional, porque en Ceuta ya venimos curados de espanto, nosotros ya hemos vivido una situación así, entonces creo que no pasaría igual. ¿Tú piensas igual, Manuel? Yo es que creo fundamentalmente que los problemas de Ceuta lo van a solucionar la gente joven cuando decida dar el paso hacia adelante, en el sentido de organizarse políticamente, porque vemos que es que llevamos 40 años con los mismos problemas, se eternizan, y vemos que los problemas no se solucionan. Entonces yo creo que realmente tampoco hay que ser, ni haber pasado por la facultad, ni ser ingeniero en telecomunicaciones aeroespaciales, ni nada de eso para llevar a una ciudad como esta. Porque si os dais cuenta, los ciudadanos al final piden muy poco. Que limpieza en la ciudad, orden, seguridad, una programación cultural aceptable, y sobre todo que la gente tenga pleno empleo, que yo creo que son... Calidad de vida. Calidad de vida fundamental. Yo creo que la gente pide poco, no solo en esta ciudad, en cualquier ciudad del mundo yo creo que pide... al final pide muy poco, es como el chiste de que llega un periodista a una plaza de un pueblo y dice, ¿por qué hay tanta gente aquí? Y dice, porque este año el alcalde va a tirar 2 tapones de corcho. Y 2 tapones de corcho, y dice, porque otro año tiraba 1. Es decir, quiero decir que la gente realmente pide muy poco, al final piden muy poco. Si nada más que hay que ver con la limpieza, lo que ocurre, de las calles... ¿Cuántas veces hablamos de la limpieza, de los transportes, del barco? Siempre estamos hablando de lo mismo. Y yo creo que para solucionar esto lo que hace falta es voluntad de hacerlo.
A mí me gustaría un día, a ver si nos ponemos de acuerdo y traer al diputado aquí y que nos explique qué está haciendo como diputado él por su ciudad en Madrid respecto al empleo en Ceuta, pero no subvencionado, vamos a dejarnos ya del empleo subvencionado. Del plan ¿Qué de está empleo, haciendo respecto a las reglas de origen? ¿Qué argumento hay de futuro? ¿Qué planteamiento de futuro, políticamente hablando, qué se está haciendo en Madrid? Porque el paro de esta ciudad es galopante y a ver cómo lo solucionamos. A ver, tendremos que poner soluciones a este tema, o esto va a ser eterno también como el barco, la limpieza, el DUA y todo esto, que no acaba nunca, ¿no? Sí, además, entonces, yo creo que la solución vendrá de la mano de gente desconocida y, como yo decía el otro día, el Pato Lona, Podemos, da lo mismo como se llame, lo importante es tener voluntad de arreglar los problemas definitivamente, porque yo no creo que entrañe tanta dificultad, no lo sé. Hombre, tendríamos que ponernos, ¿no? A lo mejor. Claro, es que ese es el problema también, que hay mucha desidia, lo que tú dices, que la gente joven tiene que... Gente joven es la que nos incluimos nosotros, porque tú no, que tú ya eres mayor. Pero, lógicamente la gente, pues eso, de 18, 19, 20 años, tiene que implicarse en política para empezar a dar esos pasos para tomar decisiones sobre lo que va a hacer en el futuro. Es que es su trabajo, es que hablamos del paro juvenil y está... ¿Dónde están los jóvenes está reclamando? Desorbitado. ¿Dónde están? ¿Por qué no están enfadados? ¿Por qué no salen a la calle y dicen, oiga, que aquí queremos trabajar, que yo quiero futuro? Es que esa gente está sin futuro. Yo, si con 20 años me dicen o sea, yo tuviera 20 años ahora y me encontrase en una situación como esta, sin perspectiva ninguna de trabajo y sin capacidad para poder organizar mi vida con vistas al futuro, yo estaría liando un follón seguro. Estaría en la calle pegando gritos, estaría buscando a alguien y estaría organizándome políticamente, como tú dices, para acabar asaltando, como decía Pablo Iglesias, asaltando las instituciones para decir, hombre, ya está bien, vamos a resolver los problemas. Y eso es verdad que no pasa. No sé por qué, no sé cómo ha pasado, no sé cómo lo han conseguido, pero han hecho que nuestra capacidad crítica o la capacidad crítica de nuestro joven vaya desapareciendo poco a poco y que no haya esas ganas, o hay muy pocos que tienen esas ganas de realmente implicarse en la política o en el sindicalismo, porque eso también pasa mucho en nuestras organizaciones, que es verdad que la gente parece que es un poco reacia a involucrarse o a implicarse. Dicen, yo voy a vivir tranquilo, no me voy a meter en follones, pues se ha ido también conceptuando negativamente, no sé por qué, o sea, la sociedad ha ido conceptuando negativamente el que te manifieste, el que saque los pies del texto, el que participes en los sindicatos. De hecho, te digo, la fuerza sindical en sí, por lo menos desde mi punto de vista hoy en día, está conceptuada mal en la sociedad. Sí, además... No te movilices, no cojas días de huelga, oye, no te quejes si no te han pagado, que ya te pagarán. Claro, se ha conseguido que se convierta en un problema en lugar de ser la solución, el tema sindical. Y han querido... ellos dicen, ¿por qué es que la política liberal está consiguiendo que el sindicalismo y tal? Vamos a ver, al final, el sindicalismo más poderoso que ha habido nunca ha sido el de los Estados Unidos, que ha sido el más duro, el más luchador y el que más ha conseguido, porque los anglosajones, como tú dices, son así. También los ingleses han pegado mucha caña laboralmente hablando, la revolución industrial y tal. Entonces, lógicamente, ese es el sindicalismo al que hay que atender. Pues se ha conseguido que ese sindicalismo no sea el que existe y que sea un sindicalismo más politizado, que al final está más apoltronado y que está consiguiendo pues desprestigiarse a sí mismo. Es que al final es eso, no es una política liberal o no liberal. Si precisamente la capacidad, la libertad de poder negociar deberíamos tenerlo a todos, pero no la tenemos porque preferimos tener ese sindicato apoltronado, que esté tranquilo, que al final se ha convertido en un político más y tiene prácticamente un ministerio, porque hay al final organizaciones sindicales que prácticamente parecen ministerios y no toman partido en la forma en la que deberían de hacerlo, ¿no? Entonces, un poco por eso lo que tú dices, que por eso pasa eso, que nos hemos desprestigiado como organizaciones sindicales al entrar en ese juego. Gente que pertenece a organizaciones sindicales en consejos de administración de cajas de ahorro manchadas por corrupción y tal y cual. Es que al final hemos hecho eso, otra estructura más que no vale para lo que se supone que se creó. Siendo útil para la sociedad. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Ricardo. Gracias, Manuel. El viernes que viene nos vemos aquí otra vez. Si queréis seguimos hablando de este tema que me parecía también muy interesante y os afecta directamente. A ustedes les insto a que se vayan, aguanten este segundito de publicidad que vamos a pasar, porque a la vuelta estará aquí Javier Sacona con su sección de miscelánea, La máquina del tiempo, y hoy hablaremos sobre los cómicos, sobre humor, que es algo que nos hace mucha falta. Hasta ahora.